La llegada de la creatividad computacional nos proporciona nuevas herramientas que amplían el horizonte del arte. En mi caso particular, la composición musical. Para ello, hemos desarrollado algoritmos que emulan el comportamiento creativo y que al mismo tiempo nos ayudan a ahondar en la comprensión de nuestra propia inteligencia. Desde la neurociencia cognitiva, Margaret Boden nos señala 3 tipos de creatividad humana. La exploratoria, que fuerza los límites pero sin salirse de las reglas. Un caso sería la música de Johann Sebastian Bach. La combinatoria, que fusiona campos y disciplinas diferentes para generar nuevas ideas. Por ejemplo, la arquitecta Zaha Hadid, que se inspiró en la pintura de Kazimir Malevich. Y finalmente, la transformadora, que implica un cambio casi siempre radical de las reglas de juego. Un ejemplo sería la emancipación de la disonancia por parte de Arnold Schoenberg y su sistema de composición dodecafónico. Podríamos definir inteligencia artificial, término que acuñó John McCarthy en 1955, como la capacidad de un sistema para interpretar y aprender a partir de un conjunto de datos y utilizar esos conocimientos para luego abordar tareas y metas concretas de forma flexible. En el terreno de la composición musical, la inteligencia artificial está abriendo nuevos caminos y es algo que está muy presente en mi manera de componer. Desde pequeño he tenido una gran pasión por la ciencia y en mi proceso creativo la utilizo como generadora de material musical que luego incorporo a mis obras. Este proceso tiene 2 pasos fundamentales. En un primer paso, genero material musical a partir de esos modelos matemáticos científicos y en un segundo paso utilizo esa materia prima para componer mi obra. Un poco como el escultor utiliza los materiales, el hierro, el mármol, la madera, o el pintor los pigmentos, que son materia prima pero no son en sí una obra de arte, para crear sus obras de arte. En el año 2000 escribí el programa de composición algorítmica freeware FragMuse, que proyecta matemáticas a conjuntos de parámetros musicales que luego a mí me sirven como materia prima para generar mis obras. FragMuse ha sido una herramienta fundamental y lo sigue siendo en mi proceso compositivo. A continuación os quiero poner un pequeño ejemplo de una obra que utiliza FragMuse para generar este material musical. Es el preludio de mi sonata para viola y piano. Otra fuente importante de generación de estructuras musicales en mi obra son los fractales. Los fractales son objetos matemáticos que muestran autosimilitud a diferentes escalas. Son una rama de las matemáticas que describe con gran precisión numerosos fenómenos naturales, como pueden ser las plantas. A lo largo del tiempo he desarrollado una técnica compositiva que consiste en convertir imágenes de naturaleza fractal a parámetros musicales que luego utilizo en mis obras. Os muestro un ejemplo de uno de mis metaludios para piano que utiliza una imagen fractal, la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, para generar todo el discurso musical, incluyendo la forma. Entre 2009 y 2012 colaboré como investigador y principal asesor musical en el proyecto Yamus, que es el primer ordenador
capaz de escribir una partitura en notación musical compleja sin intervención humana. Yamus utiliza algoritmos bioinspirados para generar no solamente fragmentos musicales, sino obras completas. En 2012, el proyecto culminó con la grabación de un CD con obras íntegramente compuestas por Yamus, que incluía música de cámara y una obra orquestal de gran formato que interpretó la London Symphony Orchestra. En mi ópera La Casa Imaginaria, que se estrenó en 2018, utilicé fragmentos de Yamus como material musical, como materia prima musical para componer la obra. Os muestro un pequeño ejemplo del inicio que usa uno de estos fragmentos. La experimentación musical con los últimos avances tecnológicos es algo que me apasiona. Y ahora mismo estoy usando el Machine Learning como herramienta de composición musical a través de Magenta. Magenta es un proyecto de código abierto enfocado a las artes que utiliza el Deep Learning o aprendizaje profundo para generar nuevo material. Estos algoritmos, basados en redes neuronales, aprenden de un conjunto de datos previamente dado y una vez entrenados son capaces de generar nuevo material que imita y está basado en ese mismo conjunto de datos. Para ello, utilicé todo el corpus de obras de piano que tenía en ese momento, todos mis metaludios para piano, que eran 29 obras, unas 2 horas y media de música, y una vez entrenado el algoritmo, a partir del modelo resultante, generé cientos de fragmentos de entre 4 y 5 minutos. Después de un proceso de selección y curación, pero sin modificar nada de lo que había generado la máquina, decidí quedarme con 3, que titulé Hidden States, Forget Gate y Long Short Term Memory. Este último metaludio lo interpretaré para ustedes en estreno absoluto al finalizar la charla. Fruto de esta simbiosis hombre-máquina, ahora estas 3 obras forman parte de mi catálogo de obras de piano. Como compositor estoy realmente sorprendido y fascinado porque en ellas puedo escuchar reminiscencias de mis otros metaludios. Es evidente que el algoritmo ha aprendido de ese conjunto de datos y ahora es capaz de generar material musical que me imita, que escribe en mi propio estilo. Aunque sé que técnicamente no lo he compuesto yo, hay un sabor, un eco de mi música en estas piezas. Estoy convencido que el Deep Learning va a suponer una revolución profunda en la actividad creativa de los compositores. El debate hombre-humano es ya muy antiguo. Creo que debemos superar el miedo y los prejuicios que la inteligencia artificial puede suscitar y apostar por la ayuda que nos brinda, no solamente como herramienta, sino como fuente de inspiración. Si además tenemos en cuenta el impacto en la creatividad exploratoria y combinatoria, quizá estemos ante un nuevo tipo de arte. Me ilusiona ver cómo funciona la inteligencia artificial, cómo nunca puedes prever exactamente o ni siquiera de manera aproximada qué va a suceder a continuación. Siempre hay sorpresas y eso, como compositor, es lo que me mantiene en movimiento. Muchas gracias.